Bien, buenas noches a todos. Le doy gracias al Señor de que nos permite una vez más el poder estar aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. En estas semanas de seminario se ha estado compartiendo sobre el origen del hombre, el origen del pecado, cómo Dios nos creó con una naturaleza santa, justa y buena, pero cómo nosotros por nuestra desobediencia caímos en pecado. Entonces, vemos también, yo quiero leer un versículo en Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yo pienso que en las semanas que han pasado hemos visto cuán incapaz somos nosotros de que por nuestras obras, por nuestro corazón, por nuestro camino, por nuestra justicia, podamos ser de agrado a Dios. Hemos podido ver que realmente no podemos, y cuando nos encontramos con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, lo único que podemos ver es que nosotros somos carnales, es que nosotros somos pecadores, es que en nosotros no hay limpieza. Y realmente eso sumerge a uno en un estado, en realmente uno pensar, y entonces, ¿qué esperanza tengo en esta vida? Y justamente ese estado es el que nos permite alcanzar y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Por eso en esta palabra nos dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. Cuando nosotros conocimos la ley, los mandamientos de Dios, nos dimos cuenta de que estábamos en desobediencia, de que en nosotros solamente en nuestras obras lo que salía era mal y mal. Pero dice la palabra que esto fue para tener misericordia de todos nosotros. La misericordia y la gracia se concede a una persona que no lo merece, de lo contrario no sería gracia o misericordia. Es decir, cuando una persona recibe su salario por el trabajo que hace, no se considera gracia, porque él ha trabajado por ello, por eso ha recibido. Pero la palabra habla de misericordia, o sea que nosotros estando en un estado de desobediencia, allí Dios nos muestra su misericordia. Por eso Dios nos permite, a través de los mandamientos, entender nuestra condición para nosotros conocer, en verdad, yo no merezco nada de Dios, solamente merezco la perdición, el infierno, nada más. Pero cuando vemos que la palabra habla de misericordia, entonces ahí llega como una luz a nuestro corazón de entender, a pesar de eso, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un propósito para mí, en el cual Él me da su misericordia, y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos en esta noche. También podemos leer en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15. Romanos 7, 14 y 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, aquí la palabra nos enseña cómo uno de los apóstoles de Jesucristo también se encontró con la verdad de que cuando él veía la ley, los mandamientos de Dios, él entendía que los mandamientos de Dios eran espirituales. Pero cuando él se veía a sí mismo, él se daba cuenta que él era carnal. ¿Y por qué esa diferencia? Porque él no puede ser espiritual como lo es la ley. ¿Por qué? ¿Cómo él se da cuenta de esto? Dice,
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que aborrezco hacer, eso hago. Él entendió, cuando él conoció los mandamientos y también se conoció a sí mismo, que su corazón continuamente va detrás de lo que él no quiere hacer. Es decir, cuando él conoce lo que es bueno, la ley que te enseña, la ley te enseña lo que es bueno. Mira, esto es bueno y esto es malo. Cuando él entiende la ley, pero también entiende su corazón, él entiende que él no es bueno. Y esa condición es justamente lo que nos lleva y nos permite hallar la gracia. La gracia, ¿a través de qué camino? Primero, el arrepentimiento. Vamos a ver en el libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a ver algunos versículos allí, iniciando por el versículo 1 y 2. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículos 5 al 8. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, aquí en todo lo que hemos leído hay palabras que se repiten. Se habla mucho del arrepentimiento y se habla mucho del bautismo de Juan. Entonces, la palabra enseña que el bautismo que Juan estaba predicando, que Juan estaba realizando, que era el bautismo del agua, cuando una persona va al agua, es un bautismo para arrepentimiento, para que nuestro corazón se arrepienta de las obras malas que hemos hecho y cambiemos nuestro camino para dar buenos frutos delante de Dios. Por eso cuando venían los fariseos y saduceos a ese bautismo, Juan el Bautista les decía: generación de víboras. ¿Qué es una víbora, no? La palabra, cuando habla de la serpiente, es todo negativo. Por eso, cuando habla de una víbora, habla normalmente de, siempre tiene como por dentro, por fuera tiene como apariencia de una persona muy buena, muy santa, muy justa, pero por dentro está podrido. Siempre tiene como la lengua dividida. Un día habla bendición y otro día está maldiciendo a los hombres. Eso a mí me trae muchos recuerdos sobre mí mismo, porque todos los seres humanos somos así. Y por eso, sin arrepentimiento, nosotros vivimos y hablamos dos cosas: bendición y maldición, lo cual está muy mal. Y por eso Juan el Bautista les decía a ellos: no vivan como víboras. Antes de venir a mi bautismo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ustedes, este bautismo que yo estoy haciendo es de arrepentimiento. Ustedes se arrepientan de su camino. Ustedes
quieren cambiar de dirección, ustedes ya no quieren pecar más, ustedes entienden su condición delante de Dios, entienden que sus obras no son buenas, porque eso es lo que yo quiero llevar a ustedes que entiendan, y por eso Él les habló duramente a ellos. Pero ¿qué luego enseñaba Juan el Bautista? Esto no se queda ahí. Yo lo bautizo, ustedes se arrepienten, ustedes viven diferente, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, ustedes aceptan mi bautismo, muy bien, están preparados para recibir al que viene detrás de mí. Ahora, si solamente se quedan con mi bautismo, si solamente reciben arrepentimiento, pero no aceptan al que viene detrás de mí, que todos sabemos que es Cristo Jesús, entonces no podréis hallar la gracia y la misericordia de la que hablamos al principio. Y hablando un poco más sobre el arrepentimiento, ¿de qué nosotros debemos de arrepentirnos entonces? ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué Juan el Bautista guiaba a las personas a que se arrepintieran? ¿De qué cosas? Primero, muy importante, está en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice la palabra que debemos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los mandamientos y nos damos cuenta de que nosotros no somos buenos y que no somos espirituales, automáticamente podemos ver que no lo somos porque nosotros dejamos a Dios, porque nosotros no tomamos en cuenta a Dios para nuestras decisiones, para nuestra vida, porque a nosotros no nos importa la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que ellos dice dejaron a Dios y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La fuente de agua viva que es Dios, ellos la dejaron. Y entonces por sí mismo, por su trabajo, cavaron cisternas. Pero dice la palabra cisternas rotas que no pueden retener agua. Dejaron toda fuente de agua para buscar vasitos de agua en un lugar en donde no se puede acumular el agua porque está roto. Y una vez que usted lanza agua allí, otra vez se va. Entonces, ese es el gran pecado que cometió el hombre. Adán y Eva tenían toda fuente de agua viva, pero ellos desobedecieron a Dios detrás de sabiduría, detrás de ser como Dios, detrás de conocer lo bueno y lo malo. Detrás de todo esto fueron y botaron toda fuente de agua viva y por eso murieron delante de Dios. Y por eso ya no estaba el Espíritu de Dios con el hombre. Entonces, una vez conociendo, de esto yo tengo que arrepentirme. Yo quiero hablar sobre quién puede arrepentirse. En San Lucas capítulo 5, versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién puede arrepentirse? Parece muy simple, ¿no? Dice la palabra, cuando Cristo llamaba, Él no buscaba a los justos. Ven, arrepiéntete. No. Él buscaba a los pecadores. ¿Quién necesita arrepentirse? El pecador, el que ha hecho mal.
el hecho de nosotros haber dejado a Dios automáticamente nos lleva a un camino de malas obras, un camino de malas acciones, un camino en donde nuestro matrimonio no florece, un camino en donde tenemos problemas en nuestra familia, un camino en donde nuestro trabajo no prospera, en donde nada pareciera que va acorde a la voluntad de Dios, porque nada lo está sin Dios. Nosotros automáticamente nos dejamos arrastrar del pecado en todas las relaciones e interacciones humanas que podamos tener. Sin Dios, todo fracasa. Todo no termina bien, porque nuestro corazón automáticamente está dispuesto a pecar, a dividirnos, a culparnos los unos a los otros, a maldecirnos los unos a los otros, no amarnos los unos a los otros, no amar a Dios sobre todas las cosas, sino continuamente a pecado nada más. Y de ese corazón es que nosotros tenemos que arrepentirnos, pero ¿quién puede arrepentirse? ¿Quién conoce y cree esto? Si usted no conoce o simplemente no lo cree, no, de mi corazón tanto mal, no, yo no creo eso. En mi corazón hay mucho bien. Yo he hecho mucho bien. ¿Por qué las parejas tienen problemas y dificultades y pelean? ¿Por qué? Por la justificación de cada uno. Sí es importante cuál de los dos tiene la culpa, ¿no? Pero ¿qué es más importante? ¿La relación, el matrimonio o cuál de los dos tiene la culpa? Yo pienso que la relación y el matrimonio. Si cuál de los dos tiene la culpa fuera lo importante, entonces no habrá relación ni matrimonio. Y muchas otras cosas a las cuales nosotros le damos importancia y por eso se destruyen las relaciones y los matrimonios. Porque no entendemos que eso es lo más importante. Pero el hombre, por la carne, le encanta tener la razón. Le encanta ser justo. Le encanta que los demás piensen que él es justo. Y por eso, toda acción de otra persona hacia ellos, que sea de condenación, que sea de chisme, que sea de murmuración, toda acción en contra de ellos, automáticamente ellos lo ven como una agresión, como una infidelidad, como algo que no se puede dejar pasar, porque nuestra justicia es tan intachable y nosotros somos tan buenos y nosotros somos tan puros que la otra persona no merece ningún tipo de misericordia. Entonces van comprendiendo, ¿no? Solamente puede arrepentirse la persona que reconoce que necesita la misericordia de Dios. Pero la persona que piensa que el otro necesita la misericordia de Dios, él no. Ay, ojalá Dios tenga misericordia de ti, tú cambies pronto. Porque si no, mira, vamos a tener problemas. Todo se trata de que el otro cambie siempre. Pero nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere que nosotros pensemos es que cada uno de nosotros tiene que mirarse delante de la palabra de Dios, viendo a Dios y viéndose a sí mismo. Y después, cuando quitemos el tronco de nuestro ojo,
con sabiduría y mansedumbre podemos enseñar a otros. Mira, yo te exhorto que vivas o hagas de esta manera, porque eso me ha ayudado mucho a mí. Porque yo recibí gran gracia de Cristo, gran gracia de Dios. Y por eso siento que eso sería muy bien para ti, muy bueno para ti. Pero aunque enseñamos y al otro día esa persona hace lo mismo y cae, tropieza, nosotros seguimos en el cuartico orando por esa persona. Señor, ten misericordia de esa persona, porque si tú no hubieras tenido misericordia de mí, yo tampoco cambiaría. Si tú no tienes misericordia de mí hoy, yo pecaría. Yo haría lo malo. Por eso hoy sosténme a mí también, Señor. Dame tu gracia y sostén a esa persona y ayúdala a ordenar su vida y su camino. Y nuestro corazón está tan humillado que no podemos estar señalando. Solamente estamos orando por ellos y sí aconsejándoles, enseñándoles la palabra. Y si Dios tiene misericordia, ellos cambiarán. Pero cuando nosotros tenemos un corazón de juez, ya no se trata de que el otro cambie. A veces nosotros queremos que el otro cambie, pero no es porque queremos que el otro acepte la palabra de Dios, sino porque queremos que acepte nuestra palabra, porque nosotros somos esos grandes dioses. Y de esto se trata el arrepentimiento. Nosotros dejamos a Dios para ser dioses. ¿Y qué ganamos nosotros los nuevos dioses? Estamos muertos, no hay felicidad, no hay gozo, no hay gracia. Y cuando queremos hacer lo bueno, encontramos que el mal está en mí, en mi carne, que no está el bien. Y cuando veo la ley, la palabra de Dios, veo, la ley es vida, pero yo soy muerto. Yo no puedo. Señor, dame tu misericordia. Porque yo quise ser como tú. Yo quise ser como tú. Yo quise ser Dios. Pero Señor, yo solo soy polvo de la tierra. Y si tú no tienes misericordia de mí, yo pereceré. Ese corazón puede arrepentirse. Ese corazón está arrepentido. También vemos en San Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El justo no necesita de arrepentimiento. La palabra lo dice. ¿Quién necesita de arrepentimiento? El pecador. Pero solamente puede arrepentirse un pecador que conozca que es pecador, que conozca que él ha hecho mal, que conozca su condición y que sepa tener misericordia de los demás, así como él mismo necesita misericordia de Dios. También en Romanos capítulo 10, versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí habla de dos tipos de justicia. Hablamos de que solamente podemos arrepentirnos si entendemos que somos pecadores y que no caminamos bien y que no hacemos el bien. Pero aquí habla entonces y decía, pero los justos no necesitan de arrepentimiento. Y Cristo dijo, yo no vine a llamar a justos a que se arrepienta, porque el justo no tiene que arrepentirse. Ahora, ¿cuál es el problema de los fariseos y saduceos que venían a donde Juan el Bautista, pero como justos?
Y Juan el Bautista le decía, ustedes no son justos, ustedes son pecadores, igual que estos que están aquí, que yo estoy bautizando y se han arrepentido. ¿Cuál es el inconveniente? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dos tipos de justicia. No es que el justo sea justo. No es que cuando Jesucristo venía y hablaba y decía a los fariseos y saduceos, usted es justo o pecador, justo. Y allí, ¿qué justicia estamos viendo? ¿Qué justicia podemos tener nosotros? Delante de la palabra de Dios, delante de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llamarnos justos? Aquí la palabra dice, porque están votando la justicia de Dios, pero están estableciendo su propia justicia. ¿Cómo nosotros podemos ser jueces de otras personas? Siendo justos, siendo intachables. ¿Cómo nosotros podemos establecer nuestra propia justificación delante de otra persona? Nosotros no hicimos mal, esa persona hizo mal. Pero nosotros no tenemos que ser justos delante de entre hombres. Nosotros necesitamos la justicia de Dios para vivir un camino en santidad y en justicia. Pero eso viene de Dios, no de nosotros. Nosotros que hemos sido vendidos al pecado, nosotros que por nuestra carne solamente queremos hacer lo malo, nosotros necesitamos arrepentirnos para hallar la gracia y la misericordia de alcanzar la justicia de Dios. Pero solamente esto se puede nosotros entendiendo que nuestra propia justicia y todas las cosas buenas que nosotros entendemos que hemos hecho en toda nuestra vida no valen absolutamente nada delante de los ojos de Dios. Porque estamos destinados, estamos ya condenados. Ya condenados. También podemos ver que Juan el Bautista predicaba continuamente. Para él era algo muy importante que se predicara y que el pueblo de Dios, que los israelitas, se arrepintieran en sus corazones y haber dejado a Dios de sus malas obras. Y por eso dice en Hechos capítulo 13, versículo 24, ¿a quién predicó Juan el Bautista? Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿A quién predicó que se arrepientan? A todo el pueblo de Israel, dice la palabra. Es decir, su papel era algo muy importante. Pero no solamente, arrepiéntete porque yo lo digo, sino arrepiéntete y cree en el que viene detrás de mí, de quien yo no soy digno de siquiera atar sus cordones. Yo no soy digno de él, yo no soy digno de nada con él. Yo soy sucio delante de él. Pero ese camino del arrepentimiento, ¿a dónde nos lleva? Vamos a ver en San Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dice la palabra que no solamente para que se arrepientan, sino también para que sus pecados fueran perdonados. Juan continuamente predicó y llevó este bautismo del arrepentimiento. Vamos a ver también en el libro de San Lucas capítulo 3, versículo 10.
Después que eran bautizados, dice la palabra, la gente le preguntaba a Juan el Bautista diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El arrepentimiento nos lleva a ordenar nuestra vida, nuestro camino, nuestras obras. El que tomaba más impuestos de lo que debía, es decir, robaba, ya no roba más. Se arrepiente, ya no roba más. El que utilizaba su poder, como muchos policías hacen en este país, a los soldados le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Parece que también en ese tiempo el salario de los soldados no era bueno. Es decir, ¿a dónde nos lleva el arrepentimiento? A hacer el bien. A hacer el bien. Una persona que se arrepiente. Ya vengan aquí todos, el que quiera recibir el Espíritu Santo del Señor, el que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Y se levantan varias personas y aceptan a Cristo. Pero si su vida de allí en adelante, una semana, un mes, un año, 5 años, si su vida, si su camino, si sus obras, si su forma de hablar, si su forma de vivir, si su forma de educar a sus hijos, si su forma de la vida que tiene de matrimonio, si no cambian, en vano fue haber aceptado esa noche a Jesucristo. Si su obra y su camino, y si no tiene una vida en santidad y en justicia, vano es. No conoce el gozo de Cristo. No vive bajo los designios y la voluntad del Espíritu Santo. No conoce a Dios. Y luego llegará al cielo y dirá, Señor, tanto que yo he hecho en tu nombre. Y Dios le dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad, apartaos de mí. Hay que tener mucho discernimiento y entender que junto a Cristo y junto a su Espíritu, sí podemos dar frutos de arrepentimiento, frutos de obras de vida en Cristo Jesús, creyendo en el Mesías. Pero algo también mencionado cuando leímos San Mateo capítulo 3 es acerca del bautismo, que es continuidad del arrepentimiento. Es decir, cuando Juan el Bautista bautizaba, primero la persona tenía que arrepentirse de sus obras, de su camino, de su vida, antes de recibir el bautismo. No se puede como, bueno, ven, recíbelo y después arrepiéntete. No, se arrepiente y luego puede recibir el bautismo. Entonces, el bautismo es la representación simbólica de limpieza, de tener una nueva vida. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, antes de servir al Señor en el templo, tenían que limpiar todo su cuerpo. Entonces, ese procedimiento de ir al agua, a un río, a un mar, y ser sumergido en el agua y luego levantado significa pureza, limpieza, una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo ser vive. Una persona, un antiguo cuerpo es sumergido, un pecador es sumergido y se levanta un hombre arrepentido
que puede recibir la gracia y la misericordia de Dios. Pero esto es simbólico. En el Antiguo Testamento, aparte de lo que realizaban los sacerdotes, no existía ir al agua, sumergirse en ella, levantarse. Él ya es una persona arrepentida. No. David dice en la palabra que cuando él se arrepintió, él se humilló delante de Dios y él hasta ceniza se tiraba en su cuerpo. Vamos a decir que ese es el bautismo del Antiguo Testamento. Sumergirse en ceniza. Pero eso no existía. Entonces vemos cómo hay una representación nueva. ¿De qué? Del arrepentimiento en el Nuevo Testamento a través del bautismo en el agua. Ahora, si bautizarse en el agua representa que nosotros nos arrepentimos y queremos vivir una vida junto a Dios, ¿por qué entonces Jesucristo se bautizó? Con Juan el Bautista. Porque él se bautizó. ¿De qué tiene que arrepentirse Cristo? Bueno, es que Jesucristo también estaba representando algo que él iba a hacer. Porque también el bautismo de nosotros en el agua representa algo que nosotros recibimos. ¿Qué nosotros recibimos? La muerte de nuestro antiguo hombre para vivir como un nuevo hombre. ¿Pero qué recibió Cristo? La muerte de Él en la cruz, su sepultura y luego su resurrección. No como nosotros al creer de manera espiritual, sino en cuerpo y sangre en su vida, sin merecerlo y sin haber cometido ningún pecado. Por eso Cristo fue bautizado, para representar lo que Él tenía que hacer en la cruz y cómo Él sería resucitado al tercer día. Pero también como testimonio de que Él era el Mesías y aquel hombre de que Juan el Bautista por todo Israel dijo: crean en el que viene detrás de mí, porque Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces ese fue el testimonio. Él es el Mesías. Y eso fue lo que Juan el Bautista dijo. Vamos a ver en San Juan capítulo 1, versículo 32. San Juan capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El que envió a Juan el Bautista a bautizar, le dijo, no le enseñó una foto, en ese momento no hay foto. Le dijo: mira, al que tú veas en donde el Espíritu Santo desciende sobre él y se posa sobre él como paloma, como una paloma, ese es el Hijo de Dios. Y entonces, para colmo, oyen ellos una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Ok, yo no conocía quién era, pero ya sé que Él es. En Él es que tenemos que creer. Y ustedes saben lo que pasó después de allí, que los seguidores de Juan el Bautista, Él les dijo: vayan con Él. Y ellos empezaron a servir a Jesucristo. Automáticamente. Porque ya había llegado el que debía de llegar. El que iba a realizar el verdadero bautismo, no la representación en el agua de morir y resucitar,
para nosotros, sino el verdadero acto en cuerpo y sangre en la cruz. Vamos a ver entonces, luego de que Jesucristo se bautiza, ¿qué dice en San Lucas capítulo 12, versículo 50? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesucristo ya fue bautizado, pero él aquí está diciendo, en San Lucas capítulo 12, versículo 50, que él necesita ser bautizado. Tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él está angustiado hasta que ese bautismo se cumpla. Y esto lo vemos. ¿Qué cosa podía causarle angustia a Jesucristo? Esa palabra angustia. En San Lucas capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la palabra que él en ese momento tenía agonía. Ese es el bautismo del cual Cristo conocía que debía de ser bautizado. Ese bautismo de morir, ir a la tumba y resucitar por cada uno de nosotros. Ese bautismo que nos permite a nosotros también ser bautizados juntamente con él en la cruz. Y también en el libro de Hechos capítulo 19, versículo 2, vemos la confirmación de que hay dos tipos de bautismo. Uno de Juan el Bautista y otro del Espíritu Santo. Dice la palabra, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se dan cuenta cómo el bautismo de Juan el Bautista no es suficiente? Necesitamos creer en aquel que venía después de Juan, que es Cristo Jesús. Y por ese bautismo podemos recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver un poco sobre el bautismo por el Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. El libro de Hechos es una carta abierta al bautismo del Espíritu. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Dice la palabra que ya ellos bebieron del Espíritu, que ya ellos fueron bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿En qué cuerpo fueron ellos bautizados? En el cuerpo de Jesucristo que estaba en la cruz. Vamos a ver en San Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando Cristo murió y resucitó y subió a los cielos, antes de subir a los cielos, Él les dijo, tal día, aproximadamente 7 días después de Él subir a los cielos, vendrá el Espíritu Santo sobre todo lo que han creído. Y a los 7 días, la palabra dice, que ellos reunidos, el Espíritu Santo cayó como si fuera fuego en cada uno. Y dice la palabra que todos vieron y hablaron en diferentes lenguas, dando testimonio de que habían recibido el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo somos bautizados en el Espíritu Santo? Creyendo que en la muerte de Jesucristo, nosotros también morimos juntamente con Él. Que cuando Él fue a la tumba, nosotros también fuimos sepultados. Y que cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados porque hemos creído en Cristo Jesús y en su trabajo y en su obra para nuestra justificación, para nuestra santificación, para nuestra limpieza. Vamos a ver esto en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. Hasta el versículo 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuándo nosotros podemos ser bautizados en el agua? Cuando ya hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando hemos creído en el Mesías, en Jesucristo, quien como Pedro testifica, versículos anteriores a lo que he leído, murió, fue a la tumba y resucitó para nuestra salvación. Y aquellos que crean esto en su corazón, reciben el Espíritu Santo y ellos pueden ser bautizados en el agua, como representación de lo que ya han vivido en sus corazones, de lo que ya tienen en su corazón. Así, en el Nuevo Testamento se aplica el bautismo, se aplica el arrepentimiento, no por nuestro pensamiento, sino por la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer bien la Biblia, tenemos que aprender el corazón de Dios, tenemos que aprender los atributos y los dones de Dios
para así entender cuán grande ha sido la gracia que hemos recibido. Si Cristo no muere por nosotros, no hay bautismo del Espíritu Santo para nosotros. No hay vida para nosotros. No hay luz para nosotros. Por eso, por su gracia, y sé que más adelante lo veremos más al detalle, hemos recibido la misericordia de Dios, que es a través de Cristo Jesús, por medio de su muerte y su resurrección. Por eso Él vive ahora en nosotros, en nuestro corazón, y está sentado a la diestra de Dios, esperando por cada uno de nosotros y buscando que nosotros hagamos su voluntad y que entendamos que una vida en Cristo Jesús significa una vida de sacrificio, una vida de gozo, una vida de situaciones difíciles, una vida de paz. De todas las cosas tenemos esta vida y Él nos la ha dado para que nosotros en todas las cosas que hagamos y en todas las situaciones que tengamos le honremos y glorifiquemos su nombre, porque Él nos ha salvado. Nosotros estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de Dios, y Él vino a esta tierra. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Con ese gozo, con esa gracia que hemos recibido, ciertamente podemos vivir una vida en justicia, en santidad, en buenas obras. Y podemos, en verdad, ser dignos de su gracia por su poder y por su misericordia, porque Él dijo que moriría y resucitaría para que nosotros resucitemos y vivamos una vida en buena conciencia. Vivamos una vida diferente. Y si Él creyó que por su poder nosotros malos, terribles, podemos cambiar, ciertamente podemos cambiar. Ciertamente podemos caminar en santidad, en justicia, en verdad, en buenas obras, en paz, en mansedumbre, en gracia, en gozo, en misericordia, en perdón a los demás. En todo eso podemos vivir. Y eso ciertamente nos llena de mucha paz y de mucho gozo en nuestro corazón. Porque ese trabajo que Él ha hecho ha sido perfecto para nosotros y ya tenemos todo. Vivamos como ricos, porque así somos ricos, tenemos todo. Él murió para eso, para que nosotros tengamos todo. Vamos a ser victoriosos en el pecado, vamos a vencer la muerte, vamos a vencer las situaciones, vamos a vencer las tribulaciones, vamos a vencer las tentaciones, vamos a vencer todo, porque su poder es suficiente para nosotros hacer todas estas cosas. Amén. Bien, hasta aquí yo quería compartir con ustedes. Vamos a orar para terminar. Señor, le damos gracias porque en esta noche nos ha permitido entender la palabra sobre su bautismo, sobre el arrepentimiento, sobre cuán importante era para nosotros recibir el Espíritu Santo para tener vida, para tener luz nuevamente. Permítanos entender que la fe es lo que nos lleva a recibir la salvación de Dios, el creer. Pero si, aunque nosotros creemos, usted no hubiera dado su vida por nosotros, ciertamente no habría vida en nosotros. Por eso le agradecemos, Señor, por su misericordia, por enviar a su único Hijo para nuestra salvación. Permita su gracia de que nuestra vida sea ejemplo, sea para honra, sea para gloria suya todos los días.
que podamos ser vencedores, Señor, de nuestro propio corazón, de nuestra propia carne, que nosotros a través de su palabra podamos ser limpios, ser puros, ser santificados todo momento y cada día, porque ya usted nos ha dado su justificación y nos ha dado su misericordia. Permítanos, Señor, la gracia de que nuestro espíritu sea limpio cada día, de que siempre esté en nosotros el gozo de su salvación, de que su palabra siempre restaure nuestros pensamientos, de que nosotros continuamente podamos ser personas de bien cada día más en su palabra. Le agradecemos, Señor, por este seminario. Bendiga a todos los que estamos aquí presentes y todos los que escuchen esta palabra, la palabra que hemos estado compartiendo, Señor, cada miércoles. Bendiga a todos, Señor, y a sus familias. Le agradecemos y lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña reunión para contestar las preguntas que se tengan y muchísimas gracias por escuchar. Vamos a reunirnos unos minutos.